El resurgir de un campeón, la batalla del espíritu de Rocky Balboa 2, la vida como el boxeo no siempre te golpea con la misma fuerza. A veces te derriba, te deja en la lona y lo único que puedes hacer es escuchar el conteo del árbitro mientras el mundo se vuelve borroso. Pero, para Rocky Balboa, un hombre que nunca conoció la rendición, cada día era solo una invitación a levantarse una vez más, a encontrar una nueva chispa para seguir adelante. La historia de Rocky 2 no es solo la escuela de un éxito cinematográfico, es una profunda exploración de la perseverancia, del amor incondicional, del autodescubrimiento y de la batalla silenciosa que se libra dentro de cada uno de nosotros cuando las luces de la fama se apagan y la realidad cotidiana nos confronta. Cuando la campana final sonó en su épico e inesperado combate contra Apollo Creed, Rocky no había ganado el título de campeón mundial de peso pesado, pero había ganado algo infinitamente más valioso y duradero: el respeto de sí mismo, el amor de Adrian y la admiración de un mundo que había presenciado la increíble tenacidad de un hombre que contra todo pronóstico había llegado hasta el final con el campeón. El cemental italiano había demostrado al mundo, y lo que es más importante, a sí mismo, que no era solo un aspirante de poca monta, un simple don nadie del barrio, sino un verdadero luchador con un corazón de león capaz de desafiar a los más grandes. La resaca de la fama llegó rápidamente, con los bolsillos llenos de dinero por primera vez en su vida y un contrato lucrativo de patrocinio en mano al futuro que parecía prometedor. Rocky y Adrian, radiantes de felicidad, se casaron en una sencilla pero emotiva ceremonia. Compraron una casa espaciosa, un coche de lujo y se prepararon para vivir la vida que siempre habían soñado, una vida de lejos de la pobreza y la precariedad de su pasado en Filadelfia. Rocky, en su inocencia, creyó que sus días de lucha habían terminado, que podía sentarse y disfrutar de los frutos de su esfuerzo. Pero la vida, como un buen y astuto oponente, siempre tiene un golpe inesperado guardado. La realidad de ser una figura pública, la inexperiencia con la gestión del dinero y la fragante falta de un plan claro para su vida después del boxeo pronto comenzaron a pasar factura. Rocky Balboa no era un hombre de negocios ni un actor de comerciales pulido. Era, en esencia, un boxeador. Su identidad, su propósito estaban intrínsecamente ligados al ring. Aunque intentó adaptarse a su nueva vida de opulencia, la incomodidad era palpable. Las luces de los estudios de televisión lo encandilaban, los diálogos ensayados se lo atragantaban y la parafernalia del mundo corporativo se sentía completamente ajena a su espíritu sencillo y directo. Los lujos que había adquirido se sentían extrañamente vacíos, sin el propósito, la disciplina y el arduo trabajo que el boxeo le había proporcionado durante tantos años. El dinero mal administrado y gastado en caprichos impulsivos se esfumaba rápidamente y la presión para mantener el estilo de vida de campeón sin corona era inmensamente y asfixiante. Mientras Rocky luchaba por encontrar su lugar fuera del ring en el otro lado del espectro de la fama, Apollo Creed se consumía por una derrota moral mucho más profunda que cualquier revés físico. Había ganado el combate, sí, pero a lo lejos del público y de los medios era él quien había sido humillado. Había sido puesto contra las cuerdas, casi derrotado por un don nadie, un boxeador desconocido de Filadelfia, que, a los ojos de todos, había estado a punto de robarle su corona, su legado, su invencibilidad. La sed de revancha era fuego implacable que lo quemaba por dentro, una necesidad imperiosa de restaurar su honor y demostrar al mundo que él era, sin sombra de duda, el verdadero campeón indiscutible. Su equipo, su público, incluso su propia familia exigían a gritos una revancha. Apolo sabía con una certeza que lo roía al alma, que no podía descansar, que no podría vivir en paz consigo mismo hasta que el cemental italiano cayera de nuevo a sus pies, y esta vez de forma definitiva. La presión sobre Rocky se volvió inmensa, multifacética y asfixiante. Adrian, su roca, su apoyo incondicional y la voz de la razón en su vida, siempre había querido verlo feliz, realizado y sobre todo seguro. La idea de que su esposo volviera al peligroso, brutal y arriesgado mundo del boxeo la aterraba hasta la médula. Ella conocía de primera mano el costo físico y emocional que el deporte cobraba.
las secuelas invisibles y tangibles. No quería ver a Rocky sufrir más, arriesgar su salud o su vida por un título. Le rogó que no peleara, que buscaran otra forma de salir adelante, que priorizaran su seguridad y su futuro juntos. Rocky, en su deseo profundo de complacerla y de evitarle cualquier preocupación o dolor, lo intentó con todas sus fuerzas. Buscó trabajo, se esforzó por ser un esposo y un padre presente. Pero su corazón simplemente no estaba en eso. La pasión que lo había impulsado al ring, esa llama indomable que ardía en su interior, era algo que no podía extinguirse fácilmente, ni siquiera por el amor más puro. La situación económica de la pareja se volvió crítica, alarmante. Las deudas se acumulaban con una velocidad vertiginosa y el fantasma de la pobreza, esa sombra omnipresente que Rocky había conocido durante toda su vida, comenzaba a acechar de nuevo con una familiaridad aterradora. Rocky se sentía acorralado, atrapado en una encrucijada imposible. Entre su profundo amor por Adrian y su necesidad visceral de pelear, la oferta de Apolo para una revancha, aunque inicialmente rechazada tajantemente por Adrian, se convirtió paradójicamente en una tenue luz al final del túnel cada vez más oscuro. Pero la decisión de aceptarla no fue nada fácil. Era una lucha interna, una batalla titánica entre el deber y el deseo, entre la fría razón y el instinto más primario que lo impulsaba a luchar por su dignidad. El punto de inflexión, el momento que cambió el curso de la historia, llegó con un evento trágico y desolador. Adrian, embarazada y estresada más allá de sus límites por la situación financiera, la incertidumbre y el temor por Rocky, colapsó y entró en un coma profundo después de dar a luz prematuramente a su hijo Robert. Rocky, destrozado, desesperado y con el corazón en mil pedazos, pasó días y noches interminables junto a su cama, hablándole sin cesar, susurrándole palabras de amor, recordándole sus historias juntos, sus sueños compartidos y la familia que estaban construyendo. En ese momento de profunda vulnerabilidad, de dolor insoportable, Rocky hizo una promesa solemne y desesperada. Si ella se recuperaba, si abría los ojos y regresaba con él lucharía. Él pelearía por ella, por su pequeño hijo, por el futuro incierto que dependía de un hilo. No solo por el dinero, no por la fama, sino por el honor, la dignidad y la identidad que solo el boxeo paradójicamente le había proporcionado y que le había sido arrebatada. Cuando Adrian, contra todo pronóstico médico, finalmente despertó de su coma, su primera palabra fue el nombre de su esposo, Rocky. Y luego, con una voz apenas audible, pero con una firmeza que resonó el alma de Rocky, le dijo una frase que se convertiría en su mantra, su motor, su razón de ser: gánalo. Esa simple frase pronunciada con tal convicción desde el lecho de un hospital fue el catalizador que Rocky necesitaba. La bendición de Adrian no era solo un permiso táctico para pelear, era una declaración de fe, una señal inequívoca de que ella lo apoyaría en cualquier decisión que tomara, que confiaba en él, en su fuerza, en su propósito. Rocky, sintiéndose liberado de una carga insoportable, con un peso menos en el corazón y una determinación renovada, se sintió finalmente libre para abrazar su destino, para responder a la llamada que siempre había estado resonando en lo más profundo de su ser. El entrenamiento para la revancha fue una odisea diferente, más intensa, más significativa. Mike, el gruñón pero profundamente leal y sabio entrenador de Rocky, entendía la importancia trascendental de esta pelea. Sabía que esta vez no se trataba solo de habilidad física o de una demostración de fuerza bruta, se trataba de fortaleza mental y emocional, de una batalla del espíritu. El gimnasio se convirtió en el santuario de Rocky, el único lugar donde podía canalizar su frustración, su amor inmenso por Adrian y Robert, su dolor silencioso y su inquebrantable determinación en cada golpe en el saco, cada salto de cuerda, cada carrera agotadora por las calles heladas de Filadelfia, la preparación brutal, una mezcla implacable de dolor físico y disciplina férrea que forjaría un hombre nuevo, más fuerte, más centrado. Rocky, consciente de los errores estratégicos de su primer combate contra Creek, se enfocó obsesivamente en mejorar su velocidad, su técnica, su ofensiva y, lo más importante, su capacidad para boxear con la mano derecha, un aspecto que había sido su punto débil más notorio en la primera pelea. Mike,
con su sabiduría curtida por años de experiencia en el cuadrilátero, diseñó un plan meticuloso para explotar las debilidades de Apolo y maximizar hasta la extenuación las fortalezas innatas de Rocky, su resistencia legendaria y su capacidad para absorber castigo. La imagen icónica de Rocky corriendo por las calles de Filadelfia al principio solo, luego seguido por una multitud cada vez mayor y más entusiasta de niños del barrio, es uno de los momentos más conmovedores y simbólicos de la película. No era solo un entrenamiento físico, era una representación visual de la esperanza que Rocky representaba para la gente común, la inspiración que brindaba a aquellos que luchan por salir adelante, que soñaban con una vida mejor. Su carrera no era solo un ejercicio físico agotador, era una declaración de intenciones, un grito silencioso pero poderoso al mundo que no se rendiría, de que lucharía hasta el último aliento. La gente de Filadelfia, que había visto a Rocky pasar de un desconocido cobrador de deudas con sueños rotos a un héroe local que había desafiado al campeón, lo apoyaba con un fervor casi religioso, creyendo con todo su corazón en su capacidad para superar cualquier adversidad que se le presentara. Cada paso de Rocky era un paso por ellos, por la dignidad de la clase trabajadora, por el sueño americano. La noche de la pelea llegó, cargada de una tensión casi insoportable, una electricidad palpable en el aire. El Spectrum de Filadelfia estaba abarrotado, cada asiento ocupado, la atmósfera vibraba con la expectación de un evento trascendental. Apolo, con su acostumbrada arrogancia, su deslumbrante entrada al ring con un vestuario patriótico y su coreografía elaborada, parecía el boxeador invencible y teatral que todos esperaban. Era la personificación de la seguridad y el espectáculo. Pero Rocky, con su mirada decidida, sus ojos llenos de una quietud profunda y su andar humilde pero firme, irradiaba una calma silenciosa que solo los verdaderos guerreros, aquellos que han mirado a la derrota a los ojos y han regresado, poseen. Él no estaba allí para un espectáculo prefabricado, estaba allí para luchar, para probarse a sí mismo, para validar su existencia y sobre todo para honrar las promesas inquebrantables que le había hecho a su amada esposa. El combate fue desde el primer asalto una carnicería brutal y sin cuartel. Ambos boxeadores se lanzaron el uno al otro con una furia implacable, golpe a golpe, asalto a asalto, cada impacto resonando en la arena. Apolo, con su velocidad endiablada, su técnica pulida y su estrategia bien definida, dominaba los primeros rounds con una maestría innegable. Rocky, fiel a su estilo indomable, absorbió los golpes con una resistencia asombrosa, resistió el castigo inmenso con cada fibra de su ser y esperó pacientemente su momento, su oportunidad, su apertura. Hubo momentos, especialmente en los rounds intermedios, en que parecía que Rocky no podría más, que su cuerpo cedería, que su espíritu se quebraría bajo la avalancha de golpes de Apolo, pero cada vez que parecía a punto de caer, la imagen vivida de Adrian y de su hijo Robert, la promesa sagrada que habían hecho en el hospital, lo impulsaban a seguir adelante, a encontrar reservas de fuerza que ni él mismo sabía que poseía. Su dolor físico era eclipsado por la fuerza de su amor. El punto culminante, la cúspide de la emoción y el dramatismo, llegó en el 15º y último asalto. Ambos púgiles, completamente exhaustos, sangrando por cortes visibles y con el aliento a punto de agotarse, se entregaron en un frenesí final de golpes. La tensión era casi insoportable. Rocky, que acostumbradamente había cambiado la guardia de zurdo para confundir a un ya debilitado Apolo, recibió un golpe devastador de este último y un derechazo fulminante que lo derribó violentamente a la lona. El rugido atronador de la multitud se ahogó en un silencio aturdidor, un silencio que era casi más ruidoso que el estruendo anterior, pero en su acto de pura voluntad, de coraje indomable, de una determinación que desafiaba toda lógica, Rocky se levantó, se puso de pie, tambaleándose peligrosamente con sus piernas como gelatina, pero con la mirada fija, inquebrantable, en Apolo, con los ojos ardiendo con una llamada que se negaba a extinguirse. En ese momento preciso, no era solo un boxeador, era un símbolo universal de la resiliencia humana, un testimonio viviente de la capacidad del espíritu para sobreponerse a la debilidad de la carne.
Y entonces, en un giro dramático e inesperado que desafió las expectativas, Apolo, confiado en su victoria inminente y viendo a Rocky al borde del abismo, se lanzó con todo lo que podía, buscando el golpe final, el golpe gracias a que lo reivindicara. Pero Rocky, con una fuerza que parecía sobrehumana, con una chispa de genialidad, en su desesperación conectó un derechazo devastador, un golpe que había estado perfeccionando en secreto durante todo su entrenamiento, un golpe que era la culminación de semanas de dolor y disciplina. Apollo Creed cayó en la lona con un estruendo. Y en un acto de puro agotamiento de simetría poética, Rocky también cayó. Exhausto, pero no rendido, su cuerpo colapsando mientras su espíritu se mantenía firme. El árbitro, ajeno al drama humano que se desarrollaba, comenzó el inexorable conteo, sus dedos marcando el tic-tac de un destino inminente. El suspenso era insoportable, el aire denso en la expectación, la multitud de pie, con el corazón en puño, contuvo el aliento cada segundo una eternidad. En un momento que quedó grabado para siempre en la historia del cine y en la memoria colectiva, Rocky, con una voluntad de hierro que desafiaba la física, logró levantarse. La imagen de él intentando ponerse de pie con los músculos temblándole, su rostro desfigurado por el esfuerzo y el dolor, es un testimonio crudo y poderoso de la fuerza inquebrantable del espíritu humano. Se puso de pie milagrosamente justo antes de que el conteo del árbitro llegara al fatídico número 10. Apolo, por otro lado, exhausto y con la voluntad quebrada, no pudo. La campana final sonó, pero la victoria ya estaba decidida. El anunciador, con voz vibrante y cargada de emoción, gritó las palabras que el mundo entero esperaba escuchar, las palabras que sellaban un nuevo capítulo en la leyenda y el nuevo campeón mundial de peso pesado, Rocky Balboa. El estallido de la multitud fue ensordecedor, una ovación atronadora, catártica para el hombre que había desafiado todas las probabilidades, que había encarnado la lucha de cada persona común para alcanzar lo extraordinario. Rocky, con la cara magullada y el cuerpo dolorido, levantó el cinturón de campeón con la mirada llena de lágrimas, de gratitud, de alivio y de una profunda realización. Pero el momento más emotivo, el verdadero clímax de la historia, no fue el triunfo, fue el triunfo físico, la posesión del cinturón dorado, sino la declaración que siguió. Con el cinturón en la mano, un símbolo de su victoria, Rocky no dedicó su logro a sí mismo ni a la multitud que lo aclamaba, ni siquiera a su leal entrenador. Con la voz entrecortada por la emoción, con los ojos vidriosos y el corazón desbordante, miró directamente a la cámara y gritó con toda la fuerza de su ser, en cada fibra de su ser: yo le quiero decir una cosa a mi esposa que está en casa. Hey Adrian, lo logramos. Ese grito cargado de amor, sacrificio y triunfo compartido fue el verdadero desenlace al final épico que resonó más allá de los límites del ring. No se trataba del boxeo, ni del dinero, ni de la fama efímera. Se trataba del amor incondicional, del compromiso sagrado, de la promesa cumplida y del esfuerzo conjunto. Se trataba de un hombre que había luchado con una ferocidad inaudita por su familia, que había superado sus miedos más profundos, que había abrazado su destino y que había encontrado su propósito, su verdadera identidad, en el acto de la perseverancia implacable. Rocky Balboa no era solo un campeón de boxeo, era un campeón de la vida, un testimonio viviente de que no importa cuán duros sean los golpes, cuán oscuras se pongan las cosas, siempre hay una oportunidad para levantarse y luchar por aquello en lo que crees con cada fibra de tu ser. La historia de Rocky II es un recordatorio poderoso y conmovedor de que la verdadera victoria no siempre radica en ganar un título tangible, en acumular riqueza o en alcanzar la fama. A menudo la victoria más significativa reside en encontrar la fuerza para seguir adelante cuando todo parece perdido, en la capacidad de levantarse una vez más después de ser derribado. Es un himno a la resiliencia del espíritu humano, a la importancia fundamental de tener un propósito claro y un apoyo incondicional y el poder transformador del amor verdadero. Rocky Balboa nos enseñó a través de su sudor, su sangre y sus lágrimas que la vida te golpeará fuerte, te pondrá a prueba hasta el límite de tu resistencia, pero lo importante no es cuántos golpes recibes o cuán duro caes, sino cuántas puedes soportar con dignidad y sobre todo cuántas veces eres capaz de levantarte y seguir avanzando, y que al final el verdadero campeón
El que realmente gana es aquel que nunca, bajo ninguna circunstancia, deja de luchar por sus sueños, por su familia y por sí mismo. Su legado no es solo el de un boxeador, sino el de un hombre que inspiró millones a encontrar su propio rock interior y a gritar su propio "lo logramos" ante los desafíos de la vida. Esta es la historia de Rocky Balboa. Suscríbete y no te pierdas nuestro contenido.